Sí, les estaba diciendo que primero que todo, un saludo para todas y todos los que están acá y pues agradecerles a Mideplan por este tipo de eventos porque realmente ayudan a crecer al país en los conceptos como estos, que digamos el concepto de portafolio es un concepto que pese a que lleva años a nivel mundial, por lo menos en Costa Rica no ha sido un concepto muy arraigado en las empresas públicas. Y para mí parece algo muy provechoso para que todos aprendamos. Bueno, dado que el espacio es limitado en tiempo, voy a continuar con la presentación. En este caso, a mí, mi plan en particular también me instó a que hiciera un poquito más de énfasis en la parte del agilismo, ¿verdad? Porque tal vez la parte tradicional es muy conocida. Igual voy a tocar varios temas en esta presentación, pero también voy a enfocarme a la parte de agilismo. Esta imagen me parece pues bastante representativa para cualquier empresa, privada, pública. Sí, la directriz ahí es cruzar el río y pues creo que se entendió. El problema es que hubo un grupo de personas que quiere cruzar el río haciendo un puente y otro grupo de personas que quiere cruzar el río haciendo un subterráneo. Posiblemente entonces no está bien dirigido el mensaje. El portafolio, esto es lo que logra evitar. Cuando usted tiene un portafolio en una organización, portafolio de alguna manera llega a traducir esa estrategia de la empresa en algo un poco más concreto o entendible. Cuando no hay portafolio, ya queda mucho la subjetividad de la interpretación del plan estratégico, ¿verdad? Entonces, esto me parece muy interesante para empezar a introducir el tema. Importante para los que tal vez no conocen el detalle del grupo ICE. El grupo ICE, pues, es una empresa estatal muy grande. Aquí lo podemos ver con claridad. Bueno, la parte aquí ejecutiva, digamos, de aquí para arriba, lo que es presidencia ejecutiva, consejo directivo. Tenemos ya una gerencia general, que esta gerencia general tiene a su vez varias gerencias. Por ejemplo, aquí tenemos la gerencia de electricidad, telecomunicaciones, finanzas, transformación tecnológica, operaciones y logística. Todas estas gerencias están adscritas a la gerencia general del ICE. Y también el ICE tiene aquí, de este lado aquí amarillo, tiene lo que son las empresas del ICE, como por ejemplo la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, RAXA, y gestión de cobro. Entonces, como pueden ver, el ICE es muy grande. Entonces, este tipo de empresas no solamente ocupa un portafolio, sino que ocupa un montón de portafolios. El tema es que, y puede usted investigarlo a nivel teórico, ninguna empresa puede tener más de un portafolio. Pero eso es un asunto semántico, ¿verdad? ¿Cómo lo resolvimos en el grupo ICE? Bueno, vamos a contribuir con que vaya a haber un único portafolio corporativo, pero van a haber varios portafolios gerenciales. Entonces, por ejemplo, la gerencia general del ICE tiene un portafolio, así como cada una de estas gerencias y cada una de estas gerencias. Pero todas estas gerencias que tienen su portafolio le responden a un portafolio corporativo que va a estar ubicado acá, adscrito a la presidencia ejecutiva. Entonces, ustedes van a ver en la presentación que aquí se va a conversar mucho de portafolio corporativo y portafolio gerencial, ¿no? Esto para que vayamos entendiendo el contexto. El grupo ICE, desde el año 2005, empezó a regular el tema, pero de proyectos. Si ustedes ven acá, este primer procedimiento que está aquí como en la fila 4, empezamos a regular el tema de proyectos. Fue hasta el 2015 que el grupo ICE dice, bueno, ok, ya tenemos mucha madurez en proyectos, pero ¿qué pasa con la parte de portafolio? ¿Qué pasa con la parte de programas? ¿Qué pasa con definir con claridad qué entra y qué no entra el portafolio? Porque ahí nada ganamos con tener una teoría de portafolio si no sabemos como organización qué es lo que debe estar en ese portafolio y qué es lo que no tiene que estar en el portafolio.
Entonces, en el 2015 se elaboran las primeras versiones de estos documentos normativos y fue hasta posiblemente finales del año pasado, diciembre, inicios de este año, o sea, enero, que se complementan con estos tres procedimientos de acá, que son específicos para definir las fases de seguimiento y control para lo que es proyectos o épicas. Digamos que en el concepto ni de plan sería como la fase de inversión y la fase de operación, ¿verdad? En el concepto ni de plan sería el ex post. Eh, y también tenemos un seguimiento y control específico para lo que es consejo directivo. Digamos, para aquellos componentes, proyectos, épicas que hayan sido aprobados desde el consejo directivo. Y lógicamente hay una mejora sustancial en los documentos normativos que ya les mencioné. Entonces, esto es importante para que ustedes también conozcan que cuando ustedes logran aterrizar una metodología a lo interno de sus organizaciones, esa metodología tiene que evolucionar también con el tiempo. No puede ser una metodología estática. Y bueno, aquí el grupo ICE se ha preocupado para que haya una evolución constante. Digamos, al principio fue, digamos, como cada 4 años que íbamos mejorando porque tal vez estos temas de portafolio y programas no habían salido publicados por PMI ni por otra empresa o institución mundial, sino como por ahí el año 2000 para acá, ¿verdad? Entonces, por aquí, en lo que es el año 2021-2022, ya con la experiencia que se tuvo práctica desde el 2015 hasta el 2020, nos permitió decir que nos faltaba corregir algunas temáticas que tal vez, aunque se mencionaban, la práctica de 6 años aplicando portafolio nos enseñó que teníamos que madurar esa temática también. Entonces, prácticamente lo que teníamos en el 2015 cambió un 80% a lo que tenemos hoy. Entonces, digamos, el grupo dice en ese sentido, digamos, ha crecido mucho a nivel de aprendizaje en estas temáticas. Entonces, en resumen, para hacerlo más concreto, ¿qué fue lo que cambiamos en el 2022? Bueno, consideramos que el tema de lo que son casos de negocio, estudios de prefactibilidad, antes nosotros lo metíamos al portafolio como un componente más, pero nos percatamos de que estaba llegando al portafolio un montón de estudios que no estaban maduros. ¿Qué significa eso? Que entonces habían un montón de iniciativas que se creaban a través de todas las áreas de la institución y simplemente se metían al portafolio porque era un estudio que se estaba haciendo y de repente ese estudio se rechazaba. O sea, ya no tenía continuidad. Tal vez ya el time to market no era, ya no era oportuno sacarlo, o tal vez ese estudio estaba duplicado. Entonces, ¿qué fue la decisión que tomamos? Que al portafolio solo le van a entrar cosas que ya están maduras. Pero entonces, ¿qué pasa con los estudios? Bueno, le hicimos un ambiente que se llama pila de iniciativas. Entonces, en esta pila de iniciativas vamos a tener iniciativas y casos de negocio. Nada más como para hacer el concepto de caso de negocio más claro. En el grupo ICE sí existe lo que es la prefactibilidad y la factibilidad, pero tenemos un concepto de tres términos que es que sea deseable por el cliente, que sea factible para la organización hacerlo y que sea viable de llevarlo digamos, a la venta final. Entonces esos tres conceptos van a estar en la pila de iniciativas. Y los casos de negocio es un documento muy ejecutivo que ayuda a tomar decisiones y que como parte de su insumo están la prefactibilidad y la factibilidad cuando corresponde hacerse. Entonces, cuando ustedes oigan caso de negocio, sepan que trae implícito la parte de prefactibilidad y factibilidad. Pero es un documento más ejecutivo que cualquiera que lo lea va a poder decir, ok, esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo.
Y si tenemos duda, pues nos vamos al detalle que está en los estudios de prefactibilidad o factibilidad o en hojas de cálculo, etcétera. Bueno, ese es el concepto nuevo, digamos, de pila de iniciativas. Metimos un concepto de retos empresariales. Esto es básicamente que la estrategia, digamos, en el grupo dice tenemos 14 objetivos estratégicos. Entonces, como son tantas gerencias, un objetivo estratégico puede ser desarrollado o implementado por una gerencia de una manera distinta como puede implementarse por otra gerencia, siendo el mismo objetivo estratégico. Entonces, el reto empresarial lo que busca es promover a lo interno de las gerencias un incentivo, digamos, a nivel texto, ¿verdad? A nivel texto, para que la gente sepa cómo interpretar ese objetivo de manera práctica o interiorizado o tropicalizado lo que es gerencia. Entonces son retos que promueve esa creatividad a la gente para que el grupo dice cada vez tenga más iniciativas y alimente más, con más ideas esa pila de iniciativas. También se ajustaron mucho los formularios de los métodos de gestión. En el grupo ICE tenemos muy claro lo que es un método de gestión predictiva, digamos que es el tradicional que se utiliza en los proyectos, ¿verdad? Tenemos ya mucha madurez en lo que es el método de gestión ágil para épicas y digamos aquí vean que ya usé otra palabra distinta, épicas. Nosotros en el grupo ICE, cuando alguien utiliza el método ágil para una acción, y por eso es que estoy haciendo estas palabras así para que me comprendan, nosotros no le llamamos proyecto, digamos. La palabra proyecto solamente se utiliza cuando usted utiliza el método de gestión predictivo o híbrido. Si ya usted decide utilizar un método de gestión ágil, eso se llama épica. Podemos decir entonces, entre comillas, que proyecto y épica es lo mismo, pero a nivel del subconsciente, ya en el ICE, cuando alguien dice estoy haciendo una épica, ya sabe automáticamente que está utilizando un método de gestión ágil. Y si alguien dice estoy haciendo un proyecto, ya la gente sabe que se está utilizando un método de gestión predictivo. Entonces, eso es para no confundir también a la gente de cuándo aplica o cuándo no un método de gestión. Lo que son las oficinas de proyectos se les agrega esta palabra, estas palabras entrega valor. Ahora nosotros las oficinas de proyectos se llaman oficinas de proyecto y entrega valor. ¿Por qué? Porque en la agilidad lo que se procura mucho es entregar valor al cliente y a la organización de manera paulatina, que es lo que son las iteraciones o los sprints, ¿verdad? En el término más en inglés. Entonces le agregamos ese beneficio adicional a las oficinas de proyectos. Y estamos utilizando un método o un modelo, llamémoslo así, un marco de referencia, que es SAFe, que ahorita les voy a explicar un poquito por si no lo conocen, y lo que es el Discipline Agile, que entonces este es de PMI y esto es un marco de referencia externo al PMI, ¿verdad? Igual, se habla mucho de niveles de alerta, que esto no existía tampoco en las versiones anteriores, y ahorita les voy a comentar un poco más de eso. Bien, entonces, ¿qué es SAFe? SAFe es un marco de referencia que tiene varias configuraciones, ¿verdad? Esto ustedes igual lo pueden buscar en internet, es gratis, ¿verdad? Y de hecho es bastante interactivo. Ustedes se meten y digamos, cada uno de estos iconos que aparecen acá, ustedes le dan clic y te va a llevar a una página web donde te explica el concepto, ¿verdad? Entonces, digamos, por si quieren empezar a introducirse en este ambiente de este marco de referencia de ágil. Pero se los voy a explicar de manera simple para que también no se lleven un concepto como que existe, pero ¿qué es eso? Vea, se los voy a explicar con algo que ni siquiera es del ICE. Vea, cuando usted habla de una configuración esencial, imaginémonos el Word, ¿verdad? Todos, creo yo, todos usan Office y saben que, digamos, el Word es para pues, escribir cartas, un texto, lo que sea. Entonces, digamos que este Word es como un proyecto, una épica, pero es una configuración esencial. O sea, aquí es donde aplica muchísimo lo que es el Scrum, ¿verdad? Que es un marco de referencia también de ágil. Y aquí es importante que empecemos a diferenciar esas cosas. Scrum es un marco de referencia más de muchos otros que se pueden utilizar en agilismo. No es el único, ¿verdad?
está XP, está Crystal, hay un montón de cosas que usted puede usar como marcos de referencia para manejar una épica. Entonces, en el Essential, entonces usted tiene un equipo de trabajo básico para hacer sí, el work, digamos, para desarrollar este software. Pero cuando hablamos de un large solution, digamos que para que lo vayamos comprendiendo también es como la analogía de un programa, digamos, si estuviéramos hablando en el ambiente de PMI, solo que en lo que es agilismo se habla de soluciones, digamos, esto es como el sinónimo de programas. O también se les llaman trenes, y ahorita en una filmina les voy a explicar lo del tren. Pero entonces, un large solution es como si usted ya está desarrollando todo el Office. Y ustedes saben que Office, además de Word, tiene PowerPoint, tiene Access, tiene Excel, tiene un montón de cosas, Project, ¿verdad? Entonces, es como que usted desarrolle cada uno de estos programas en un ambiente Essential, pero lo que estás haciendo realmente es un tren o un large solution para desarrollar toda esta suite de Office. Y cuando usted habla de un full configuration, es cuando ya usted tiene claridad de toda la cadena de valor de su organización y lo que estás desarrollando son no solamente Office, sino también consolas de videojuegos, sino también un buscador web, sino también todo el sistema operativo Windows, etcétera. Entonces, ya aquí estamos hablando de un large solution, o sea, son varios trenes, ¿verdad? Integrados ya a nivel de una configuración full ágil, ¿verdad? Entonces, así es como más o menos para que vayan comprendiendo el tema de lo que estamos nosotros también implementando en la parte de agilismo en el grupo ICE, es SAFe y más o menos así es como funciona. Entonces, ¿qué es esto de los trenes? Bueno, miren que aquí tengo también lo que son las configuraciones Essential, Large Solution, Full Configuration y el portafolio. Y entonces, al final, literalmente es ver un trencito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, donde está la locomotora, esto es como si fuera este Large Solution, ¿verdad? Pero cada vagón es una épica. Recordemos que épica es como el similar, entre comillas, de proyectos. Entonces, mire que cada vagón tiene su equipo. Solamente que también aquí viene un cambio. Las épicas no tienen director de proyecto. Las épicas lo que tienen son dueños de producto. En inglés, el product owner. Tiene también otro rol que se llama el Scrum Master. Nosotros en el grupo ICE lo traducimos como facilitador ágil y tiene un equipo de desarrollo. Entonces, aquí, digamos, esto es como si fuera un Scrum y ustedes saben que cuando ustedes hacen épicas, los equipos son reducidos. Pueden dar entre unas 7 a 12 personas máximo, ¿verdad? Entonces, cada vagón es una épica independiente con un equipo independiente, ¿verdad? Pero ya cuando usted empieza a trabajar el Large Solution, es como si usted tuviera un super tren así grandote, digamos, esto es como si fuera un tren que tiene metido varios trenes, ¿verdad? Y el supply train, es como si fueran los proveedores. Entonces, en el agilismo usted puede manejar este tipo de conceptos. El full configuration es que ya usted tiene claridad a nivel organizacional de esa cadena de valor de extremo a extremo. ¿Y qué es el extremo a extremo? Es cuál es la necesidad que ustedes quieren como organización resolver y al final pues esto se traduce en dinero, ¿verdad? O en valor. Y lo que es el portafolio, ellos se utilizan unos roles que es el Epic Owner y el Enterprise Architect, pero nosotros en el grupo dice esto lo traducimos como un designado de portafolio. Entonces, esto es lo que estamos aplicando a nivel de agilismo en el grupo ICE, sin quitar la parte predictiva. Y eso es importante. Nosotros en el grupo ICE estamos combinando los dos ambientes. Es decir, el grupo ICE no se fue solo para el agilismo y no se fue solo para el predictivo. Estamos combinando los mundos ágiles y predictivos dentro de una misma organización. Entonces esto inclusive se ve como un segundo sistema operativo, se habla. Es decir, la estructura organizativa permanece como está constituida y como en un paralelo se trabaja la parte metodológica, ¿verdad? Entonces, en el grupo ICE tenemos estas fases.
repito, digamos, el concepto Mideplan es como que esto que nosotros tenemos en formulación y evaluación es lo que le llaman preinversión. Esto que nosotros le llamamos proyecto épica es lo que llaman inversión y esto operación sería el ex post. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros en esta formulación y evaluación, de una manera muy simple y práctica, manejamos entonces el concepto de pila de iniciativas para ver solamente iniciativas y casos de negocio. Lo que son las iniciativas van a pasar por un ciclo de maduración en el cual el modelo API, que es el método que tiene los 7 procedimientos que les expliqué al principio, empieza a madurar esas ideas y las ideas que ya están maduras es a las que en una sesión de irrupción, que es un concepto nuevo también que estamos implementando, en la sesión de irrupción se va a definir cuántas de esas iniciativas van a pasar a ser casos de negocio. De esa manera hay un filtro de iniciativas, tenemos poquitos casos de negocio, que es lo lógico, ¿verdad? Porque las organizaciones tienen recursos limitados, no se puede hacer todo. Y esos casos de negocio van a pasar por un proceso hasta llegar a la aprobación, a ver qué de todos esos casos de negocio se va a traducir en un proyecto, una épica, un programa o un tren. Y siempre manteniendo una priorización en la pila de iniciativas. ¿Ok? En la fase de proyectos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya un caso de negocio ha culminado el proceso de aprobación y es viable, recordemos los 3 conceptos: deseable, factible, viable, en ese momento se considera iniciar la fase de proyecto, es decir, los proyectos no inician con el estudio, los estudios es una cosa aparte y los proyectos empiezan hasta que tengamos la aprobación del caso de negocio. Y acá empezamos un proceso de autorización. Ese proceso de autorización es de todos los casos de negocio que están saliendo acá, cuántos deben ingresar al portafolio. Y para eso tenemos una matriz de selección. Esta matriz de selección, que ahorita les voy a mostrar un poquito de qué se trata, es que con una serie de preguntas se determina si debe entrar al portafolio o, de no entrar al portafolio, cuál área operativa tiene que desarrollar ese caso de negocio. Si entra al portafolio, se aplica una matriz de clasificación para saber la magnitud de lo que está entrando al portafolio hasta autorizarlo. Se puede decir entonces que desde que termina el caso de negocio, pongámosle aquí un punto A, hasta que se autorice un punto B, este tiempo que pasa acá, pongámosle X, esa X es esto que está aquí en verde. Entonces, si aquí se duró 2 semanas haciendo este proceso, esas 2 semanas todavía no incluye el inicio del proyecto. El inicio del proyecto es hasta que se tenga la autorización y entonces a partir de aquí sí empezamos a contar el tiempo del proyecto, ¿verdad? Esta T es tiempo. Entonces, ¿esto es para qué? Para preparar a la organización a que tenga el presupuesto, que tenga los materiales, que prepare el equipo. Es decir, si un proyecto, usted le dice arranque mañana y no tiene presupuesto, no tiene gente, no tiene materiales, no hay inventario, ¿y qué vas a hacer el primer día del proyecto? No vas a hacer nada. Entonces, esta burbuja, llamémoslo así, o este tiempo aquí de autorización, es precisamente para que cuando usted diga arranque, ahora sí, arrancamos porque tenemos todo listo. Eso es buscar el principio de eficiencia y eficacia también. Igual en el portafolio vamos a manejar niveles de alerta. Y estos niveles de alerta son diferentes a los niveles de alerta que vamos a ver en la parte de operación. Igual, cuando el proyecto termina, esto va a pasar a una operación. ¿Y cuándo pasa la operación? Cuando los criterios de aceptación establecidos en la planificación del proyecto, pues son aceptados por el área operativa. Si el área operativa no acepta lo que se está entregando, entonces se hace un reproceso hasta que el área operativa lo apruebe. Y a partir de esta aprobación empieza a correr un ciclo de vida independiente a lo que nosotros en el grupo ICE llamamos líneas de negocio o servicios, ¿verdad? Es decir, en la fase de operación no existen proyectos. Los proyectos solamente están en este ambiente de aquí a acá. Entonces, formulación y evaluación, no hay proyectos porque lo que hay son iniciativas o casos de negocio, y en la fase de operación no hay proyectos porque lo que hay son líneas de negocio o servicios. Entonces, con este contexto,
Voy a explicarles rápidamente lo que es la priorización. En lo que es la pila de iniciativas, estos son los criterios que se utilizan para priorizar. Como estamos en una parte en la cual todavía no es proyecto, lo que nos preguntamos es cuánto es ese costo de inversión o gasto esperado. ¿Cuánto es el tiempo que el cliente está esperando de ese deseable que el cliente quiere? Si ocupamos hacer un financiamiento externo o si va a ser con fondos propios. Si eso que el cliente quiere, nosotros en el grupo dice tenemos ya la tecnología madura para hacerlo, o tenemos que adquirirla, o tenemos que cambiar a otra metodología. Si hay barreras legales o ambientales, como ven, viene siendo mucho lo que es una prefactibilidad o una factibilidad. Y muy importante, si tenemos el personal disponible, al menos un 50%, o sea, no estamos siendo muy optimistas en tener el 100% de la gente, porque hay muchas cosas que hay que hacer, pero por lo menos el 50%. O sea, ya cuando una iniciativa usted pide a la gente y solo se la da un 20%, pues lógicamente está muy limitada la capacidad de análisis. O pues puede ser que no tengamos las personas al interno, pero hay una alianza que ya se construyó y podemos hacer uso de esa alianza o una forma de asociación similar. Y digamos que esto es el desafío, esto es como para ver qué tan difícil es implementar esa iniciativa. Y la potencialidad es cuánto valor podría generarle a la institución si sacamos esa iniciativa. Entonces, ya lo que ponderamos acá es qué tanto alineamiento tiene con la estrategia, cuáles son esos márgenes de ingresos versus costo que nos va a generar esta iniciativa, si esto es un producto diferenciador o si es más de lo mismo en el mercado, si se reduce el riesgo de negocio y genera una oportunidad, cuál es el segmento de mercado, es decir, si es un segmento bastante limitado o si estamos aplicando un segmento masivo, si se puede hacer mejor que otras soluciones y, muy importante, si hay un interés particular de presidencia o gerencia de hacerlo. Bueno, esto al final te va a dar un valor y ese valor es lo que nos va a decir cuál es la prioridad de la pila de iniciativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando algo entra al portafolio? Pues hay otros criterios totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque aquí ya toda esta etapa de formulación y evaluación ya fue superada y ya nos dijo, ese caso de negocio hay que hacerlo. En ese momento se le aplican otros criterios, como por ejemplo, nuevamente, el alineamiento, el propósito. O sea, eso es algo que te va a hacer solo para un beneficio de la gerencia, es un beneficio solo para el ICE, es un beneficio para las empresas del ICE, es un beneficio país, es un beneficio mundial. Ahí es donde empezamos a valorar este propósito, el contexto, la evaluación financiera, y aquí tenemos varios contextos. Usted puede hacer una evaluación financiera para proyectos, digamos, de corto plazo, aplicas tal vez una relación beneficio-costo, o si es un proyecto de largo plazo con inversiones, podríamos aplicar una tasa interna de retorno, o no es nada con inversión, es para un beneficio país, entonces aplicamos una evaluación económico-social que no es financiera, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de contextos y eso pues aquí lo tenemos valorado con unos parámetros y también el criterio del jerarca. Y vamos a valorar también el riesgo que tiene ese componente en pues, la organización. O sea, qué tanto va a estar potencialmente un retraso o un sobrecosto. Normalmente cuando intervienen entes externos al grupo ICE, que digamos esos entes externos son como los dueños del proyecto, ¿verdad? Y pues un ejemplo podría ser las carreteras nacionales, ¿verdad? El ICE pues obviamente tiene una labor de mover la postería, mover la canalización, porque ampliaron la calle, entonces obviamente hay que mover todo eso, pero el proyecto no es del ICE, el proyecto es de otra institución. Entonces, cuando la otra institución es la que planifica, pues hay una alta probabilidad de que haya un retraso en el proyecto, ¿verdad? Entonces, esto es importante valorarlo. Igual la parte financiera. ¿Qué tanto porcentaje de recuperación de la inversión se va a dar? Eso también es un criterio que vamos a valorar acá. La parte tecnológica, la parte de adquisiciones, obviamente no es lo mismo hacer una contratación pública que hacer una contratación directa. Aquí hay un alto riesgo si es pública.
Y el mantenimiento, si tenemos nosotros el personal capacitado para hacer el mantenimiento o si por el contrario tenemos que contratar a un tercero el mantenimiento o pues qué tanta especialización se ocupa, etcétera. Entonces, este tipo de criterios, como ven, es totalmente diferente a lo que se utiliza en la pila de iniciativas porque son ambientes distintos, ¿verdad? Entonces, igual acá va a haber un número resultante y ese número es el que te va a decir cuál es el proyecto 1 al N. Lo que no se permite es, y esto digamos es parte de la evolución metodológica que tenemos en el grupo ICE, antes se permitía que las gerencias generaran su propia priorización. Ya no. Ahora, estos criterios le aplican por igual a telecomunicaciones como a electricidad, como a RAXA, como a CNFL. ¿Por qué? Porque eso es buscar la homologación, la estandarización. Cuando usted tiene modelos de priorización estandarizados en su organización, es más fácil tomar decisiones, ¿verdad? Eso es importante considerarlo. El método de selección, les decía, es para saber qué entra y qué no entra al portafolio. Entonces nosotros en el grupo ICE tenemos una serie de preguntas, ¿verdad? No los voy a leer, pero están clasificadas en si son de infraestructura, si son preguntas de carácter tecnológico, si son ventas de servicios no regulados, si tienen que ver con logística o si son mandatorios. Entonces, si alguna de estas preguntas fuera un sí, ya da un indicio de que va para el portafolio, pero, y esa parte, digamos, no la copié acá porque se veía la imagen muy chiquitita, hay una segunda columna que dice exclusiones. Si alguna exclusión de las que nosotros tenemos ahí redactadas también es sí, entonces eso como quien dice mata la pregunta. Entonces, nosotros, esto fue parte de la evolución. Al principio era solamente esta columna de preguntas y con preguntas más básicas. En esta versión de hoy tenemos un reajuste de preguntas y le metimos la columna de exclusiones. Porque nos dimos cuenta con esa experiencia de 6 años de aplicar esto, que habían cosas que, aunque la pregunta lo metía al portafolio, realmente no meritaba estar en un portafolio. Entonces ahí fue donde le metimos ese agregado de las exclusiones. Entonces, de esta manera sabemos qué entra y qué no entra al portafolio. Y lo que entra al portafolio, ¿qué es lo que hacemos? Clasificarlo. Entonces, tenemos 4 criterios en función del costo, la duración, la cantidad de involucrados y el contexto inmerso, con su respectiva ponderación. Esto al final, pues digamos que usted pone aquí el grado 1, aquí puso grado 3, aquí puso grado 3, aquí puso un grado 10, etcétera, ¿verdad? Según la columna que usted esté seleccionando. Eso aquí te va a dar una puntuación y esa puntuación se mete en este rango que está acá. Este rango, al final, lo que nos va a decir es si el proyecto es un A, un B, un C, y le da un potencial, una sugerencia de método de gestión, si lo que aplica es hacer un predictivo, un híbrido o un ágil. Sin embargo, también la experiencia nos dijo que a veces, aunque usted tuviera un método de gestión sugerido, usted podía cambiar ese método de gestión, porque al final, quienes van a ejecutar este componente pues son personas que no son propiamente los que están en las oficinas de proyectos. Digamos, son directores de proyectos o son dueños de Epic, de productos. Entonces, ellos también tienen que sentirse a gusto con lo que están haciendo. Y de hecho, esos son uno de los cambios que tiene el modelo API. El modelo API se transformó y según lo plantea el Discipline Agile, en un Way of Work. De hecho, es las siglas WOW, W-O-W. Eso es generemos una potencialidad de herramientas, o sea, imagínense una caja de herramientas, literalmente, el modelo API es una caja de herramientas en la cual las personas que les toca implementar algo van a ir a la caja de herramientas y decir, me sirve esta herramienta, esta y esta. Entonces el modelo API se volvió eso. Ve, aquí está todo lo que usted ocupa. Ahora, ¿con qué se siente más a gusto? Escójalo de ahí, de esa caja de herramientas, pero no me diga que lo que usted ocupa no está en esa caja de herramientas. Es decir, nos hemos procurado para que realmente en esa caja exista todo lo que las personas ocupan para ejecutar correctamente. De igual manera, nada está escrito en piedra. Si pues el mundo evoluciona conceptualmente y luego sale una herramienta nueva, pues la vamos a meter en esa caja de herramientas, pero luego de un análisis. Entonces, acá hacemos esa clasificación
Entonces, vamos a saber la magnitud de lo que está en el portafolio y además vamos a saber qué método de gestión se va a utilizar. Entonces, eso es la clasificación. Y a nivel de portafolio, entonces, en el grupo ICE tenemos lo que llamamos buckets, ¿verdad? Entonces, mire que aquí están los portafolios gerenciales que les decía, el ICE, la CNFL y RAXA, ¿verdad? Y a nivel corporativo, tenemos un centro corporativo que tiene la visibilidad de todo lo que pasa en los portafolios gerenciales, más algún componente que tengamos directamente a nivel corporativo. Esto, digamos, para un asunto como usted y yo, que tenemos una cédula de identidad, los componentes también tienen su cédula, que nosotros le llamamos máscara. Entonces, esta máscara nos permite, con solo leerla, saber. Y aquí, digamos, voy a dar un ejemplo. Digamos, esta T es de telecomunicaciones, esta P es que es un proyecto, este 22 es que inició en el año 22 y este 004 es que es el proyecto número 4 del año 2022. Entonces, de esta manera, con solo ver la máscara, sabemos cuándo inició, a qué portafolio pertenece, si es un estudio, un proyecto, una venta, y cuál número de proyecto, venta, programa, etcétera, llevan ese año. Entonces, este es el diferenciador que nosotros tenemos acá. Y cuando nosotros hablamos de componente del portafolio, estamos hablando de cualquiera de estas cosas. O sea, un componente puede ser un programa, puede ser un tren ágil, puede ser un proyecto, puede ser una épica, puede ser una evaluación posterior y pudiera verse lo que está en la pila de iniciativas o casos de negocio. Entonces, todo esto tiene su respectiva máscara y todo esto se va a ubicar en el respectivo portafolio. Entonces, de una manera muy simple, tenemos visibilidad de todo lo que se está haciendo en el grupo ICE. Entonces, a manera de ejemplo, esto es un corte del 2021. Entonces, en la pila de iniciativas, nosotros teníamos en el 2021 9 casos de negocio aprobados, 11 rechazados y 11 que están activos. A nivel de portafolio, que es donde están los componentes, tuvimos 15 finalizados, 4 suspendidos, 1 cancelado, 38 en implementación o autorizados y 1 descontinuado. ¿Qué significa descontinuado? Tal vez la palabra engaña. Descontinuado es un estado que se utiliza en agilismo, que es lo mismo que decir finalizado, ¿verdad? Solo que el finalizado se utiliza para el método predictivo. Entonces, finalizado y descontinuado es como lo mismo, ¿verdad? Solo que este es el término en el agilismo. Y teníamos entonces 4 proyectos clase A, 14 clase B y 56 clase C. Entonces, este tipo de cosas, más otros gráficos que pues podemos ver en otro foro, es lo que genera el portafolio, ¿verdad? De manera estadística. Entonces, a manera, otra vez de resumen, para irnos contextualizando de nuevo, entonces tenemos que las personas en el grupo ICE pueden generar iniciativas y las van a registrar en algo que se llama pila de iniciativas. Esa pila de iniciativas se va a priorizar y en esa priorización vamos a pasar a un ciclo de maduración en la cual lo primero que hacemos acá es una definición para saber si vale la pena continuar con esa iniciativa y hacer un pequeño diagnóstico o prefactibilidad para saber si amerita continuar con qué, con un desarrollo. ¿Y ese desarrollo qué es? Un caso de negocio. Entonces, la sesión de irrupción escoge las mejores iniciativas para hacerles un caso de negocio hasta llevarlos a aprobación. Esto es formulación y evaluación o preinversión. Cuando ya el caso de negocio está aprobado, ¿qué es lo que pasa? Iniciamos el proceso de autorización, que es ingresa o no al portafolio, es un A, un B, un C y qué método de gestión se va a utilizar y se autoriza. ¿Para qué? Para preparar a la organización de que haya presupuesto, materiales y recursos. ¿Y qué es lo que se autoriza? Autoriza un proyecto predictivo o híbrido o una épica ágil, ¿verdad? Igualmente se prioriza. Esto sería la fase de proyecto épica o inversión. Lo que no entra al portafolio, ¿qué es lo que pasa? Que se va, ya sea como soporte, trabajos de mantenimiento, inversión menor o gasto, y se desarrolla en la fase de operación o soporte. Pero no se le da seguimiento como parte del portafolio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y esto lo hago como una analogía. Mire este bistec, y ahorita que es casi la hora de almuerzo, este,
Para mí, este bistec es como si fuera el método predictivo, lo que normalmente conocemos como proyecto. Y este sushi, para mí, es como si fuera el método ágil, que es lo que conocemos como épica. ¿Por qué? Porque para usted hacer el sushi, vea que son varias capas. Usted tiene que poner el alga, luego le tiene que poner la proteína, le puede poner aguacate, le puede poner el pescado. Es decir, se trabaja por iteraciones y por eso esto lo pongo acá. Porque las iteraciones deben durar 2 semanas. En el caso del bistec, usted le entrega al cliente el bistec hasta que está bien, en su término, ¿verdad? Mentira que usted le va a poner el hueso y luego la carne, porque así viene, ya viene todo el pedazo armado, cortado. Entonces, bueno, ya que me sonó la campanita, va a tener que ir más rápido, lamentablemente, pero me hubiera gustado explicarles más de esto. Pero bueno, en otro foro tal vez tendré la oportunidad de explicarles más detalle de esto. Este, aquí voy a ir más rápido entonces. Este es el flujo que nosotros tenemos en el grupo ICE para lo que es hacer sushi, no, perdón, para lo que es hacer épicas o el método ágil. Tenemos que primero tener el proceso de autorización, luego formalizar el equipo principal. Aquí podemos ir viendo los formularios que podemos ir utilizando. Vean que el equipo de épica es totalmente diferente a lo que conocemos como proyecto. Aquí no existe director de proyecto, lo que tenemos son estos roles, que son como los que les expliqué cuando les expliqué lo del marco de referencia de SEI. Lo que hacemos así de manera muy general es primero identificar las funcionalidades, luego de las funcionalidades identificamos lo que son las historias de usuario, hasta llevarlo a tareas técnicas y por último, lo que hacemos es la implementación por iteraciones y por eso lo que ustedes van a ver es que las iteraciones se repiten constantemente. Todo este proceso de funcionalidades, historias de usuario y tareas técnicas se repiten cada iteración. ¿Cuántas iteraciones? Las que sean necesarias para satisfacer el valor del cliente, hasta llegar a descontinuar la épica. En el caso del método predictivo, que es hacer este T-bone, ¿verdad? El pedazo de carne, vean que es totalmente diferente. Aquí no hay iteraciones. Aquí se trabaja por entregables. Entonces, igual hay formularios muy específicos para lo que es el manejo de este tipo de proyectos. Si se planifica, no quiere decir que en las épicas no se planifique. Lo que pasa es que usted planifica la iteración. En el caso del método predictivo, usted lo que planifica es todo el proyecto, desde el día 1 hasta los 2 años que dure el proyecto. En el caso de la iteración, usted planifica 2 semanas y cuando termina las 2 semanas, planifica las siguientes 2 semanas. Esa es la gran diferencia de la planificación. Digamos, es un mito cuando usted oye que en el agilismo no se planifica o no se documenta. No, sí se planifica, pero se planifica por iteración. Y sí se documenta, pero se documenta lo esencial, lo que agrega valor. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, para ir quitando también esos mitos. Entonces, igual aquí se ejecutan los entregables, se cumplen con las métricas o los criterios de aceptación hasta llevar a la finalización, ¿verdad? A tener este bistec bien cocido en el término que el cliente quiere. Esto sería en la parte de operación, ¿verdad? Por eso es que aquí le pongo evaluación posterior. Igual, es un flujo totalmente aparte, esto no es un proyecto, esto ya es una verificación de lo que el caso de negocio planteó en la formulación y evaluación. Entonces aquí lo que certificamos son las evidencias para poder tomar la decisión hasta llevar a los criterios de evaluación en un término de pertinencia, eficiencia, eficacia, operación y mantenimiento y financiero. Y esto, todo eso lo vamos a construir en este formulario de acá. Entonces, a manera muy resumida, estos son los formularios que se utilizan en la parte de épica o la parte de agilismo. Estos son los formularios que se utilizan en la parte del método predictivo. Y cuando utilizamos un híbrido y cuando escuchemos la palabra híbrido es porque usted no puede utilizar de manera pura el agilismo ni puro la parte predictiva, sino que tal vez hay algunos entregables que sí se pueden desarrollar de manera ágil. Entonces utilizamos el híbrido que tiene totalmente otra estructura también de formulario, totalmente diferente a las otras anteriores. Y pues sí va a utilizar algunas que pues sí era del otro método. ¿Por qué? Porque es una modificación, es como un híbrido del mejor de los dos mundos o métodos de gestión. Esta chiquita aquí probando sus alitas, ¿verdad? Está feliz porque es el gusto, digamos, es la alita perfecta para ella. Pero, ¿qué es lo que significa la perfección para ella?
que esas alitas fueron cocinadas a 375 Fahrenheit por 17 minutos. Lo que pasa es que el estándar de la cocción de estas alitas es 15 minutos. O sea, esos 2 minutos de más le dieron la perfección del gusto a esas alitas para este cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El riesgo de que queden quemadas por no ser el estándar es un riesgo que corre el cliente. Entonces, el cliente siempre tiene la razón, sí, pero también hay que decirle que hay un estándar de lo que se tiene que nosotros como institución hacer. Si él quiere modificar el estándar, perfecto, si eso lo va a hacer feliz, pero también hay que hacerle ver también los riesgos de esto, de estas decisiones. Entonces, les decía que una de las cosas nuevas que tiene el modelo API es los niveles de alerta. Bueno, en la parte de la fase de inversión o proyecto épica, nosotros valoramos 5 criterios. La parte metodológica, el rendimiento de costo, el rendimiento de tiempo, el control de cambio y los niveles de riesgo. Y en la fase de operación valoramos lo que es el costo de reinversión, los ingresos o ahorros, el costo de operación y el costo financiero. Esto nos va a tener varias alertas que van desde la 0 a la 3. En los dos casos es igual, de la 0 a la 3. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted está en nivel 0 o 1, no pasa mucha cosa. Digamos, el proyecto se puede considerar que está bien. En el momento en que usted está en un nivel de alerta 2, esto obliga a hacer un plan de recuperación. Eso es un concepto nuevo que de hecho a nivel mundial se aplica muy poco. Nosotros en el grupo ICE lo estamos empezando a aplicar, que es una recuperación de proyectos. Y el nivel 3 es cuando ya usted hizo una recuperación de proyecto y lamentablemente no es recuperable, por así decirlo. Entonces hay que tomar la decisión de continuar aunque haya pérdidas o hacer una cancelación del proyecto. En el caso de la fase de operación se trabaja diferente, se trabaja por un tema de meses recurrentes. Eso es que, digamos, si durante 6 meses consecutivos esa línea de negocio se permanece en un nivel de alerta 2, entonces, pues lo que hacemos es un plan remedial o una evaluación posterior. Digamos, todo esto que les digo, digamos, en el grupo ISO tenemos programas de capacitación solamente para explicar esos conceptos. Entonces, si algún día, pues ustedes tienen ese interés de aprender, con todo gusto nosotros podemos ayudarles en este tipo de retroalimentación. Finalizando, en una área más resumida, tenemos entonces 3 fases: la fase de formulación y evaluación, fase de proyecto épica, fase de operación. En la fase de formulación tenemos lo que es el concepto de pila de iniciativas. En la fase de proyecto es donde tenemos los portafolios. En la fase de formulación manejamos un concepto de caso de negocio que incluye la prefactibilidad y la factibilidad. La iniciativa la manejamos con Canvas, que es algo muy simple, es un método de negocio simple para saber si vale la pena continuar o no con un caso de negocio hasta llevarlo a una viabilidad. Esta viabilidad lo va a formalizar para llevarlo en etapas de formalización, planificación, implementación y cierre en esta fase. Y este cierre nos va a traducir a un resultado que lo vamos a valorar en la fase de operación como línea de negocio. Aquí tenemos los roles que participan en cada una de estas fases y llevándolo más arriba, empezamos a ver lo que son las oficinas de proyectos, estratégica, táctica y operativa, y los designados de portafolio respectivos, hasta llevarlo a la estructura formal del grupo ICE como lo que es el consejo directivo, juntas directivas, comités o ya la estructura formal. Las oficinas de proyectos es jerárquicamente, solo hay una oficina de proyectos estratégica, pero hay varias oficinas de proyectos tácticas en función de cada gerencia. Recordemos el organigrama. Y así es como más o menos funcionan estas oficinas. Digamos, funciones de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba. Digamos, esta es una colaboración interactiva entre lo que son las oficinas de proyectos y de entrega de valor. Entonces, ¿dónde están ubicadas? Bueno, hay una única en la oficina de proyectos estratégicos a nivel de estrategia de presidencia ejecutiva. Hay varias oficinas de proyectos tácticas, como lo podemos ver acá. Esto es una matriz que se hizo para que ustedes vean la relación de toda la estructura del grupo ICE en función de una a una, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver qué es lo que le aporta presidencia a las gerencias o qué es lo que le aporta un designado portafolio a una gerencia. Entonces aquí podemos ver de manera muy general cómo interactúan los roles específicos y tenemos modelos de madurez también para poder saber qué tan bien van las gerencias. Inclusive miren este indicador tipo
tacómetro de un carro, donde me va diciendo, en función de cuál gerencia estoy, qué nivel de madurez va teniendo esa gerencia o a nivel promediado, cómo está la corporación a nivel de madurez. Este, esto era un concepto que quería explicarles que cuando usted quiere cambiar una mentalidad, digamos lo que llaman el mindset, digamos, para que la gente empiece a utilizar agilismo o empiece a utilizar una metodología, hay un concepto de este señor, de Simon Powers, que dice que lo que es visible es lo menos poderoso. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, nosotros en el grupo ICE tenemos varios procedimientos, como lo podemos ver, son 7 procedimientos que representan el modelo API. Eso es visible, usted lo puede leer, pero eso no tiene poder en absoluto si la gente no lo cree. En cambio, lo que no es visible es más poderoso. Entonces, por ejemplo, acá yo les digo, el grupo dice tiene estos valores que no son visibles y hasta que no se expliquen, la gente no los entienda y no los interiorice, pues obviamente la cultura no va a cambiar. Igual como lo que son los valores de SAFe o lo que ya son lo que queremos transmitir con el modelo API. Entonces, bueno, y aquí ya termino. Entonces, bueno, como les digo, me hubiera encantado seguir hablando de este tema, pero eh, más bien ahora lo que voy a hacer es atender las consultas de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Javier, por la participación. Y, y bueno, ya veremos si tenemos una segunda parte, dado que este es un tema bastante amplio, bastante amplio. Y bueno, vamos a entrar de lleno con las consultas y comentarios que nos han dejado por acá los participantes. Por aquí tenemos al señor Rafael Barbosa, que indica, con lo expuesto por el compañero del ICE, me parece una oportunidad de mejora, que esta no se contempla en las guías actuales, y es la realización de inversiones bajo las metodologías ágiles, lo cual podría aplicarse para dar mayor dinamismo a la administración de muchos proyectos que se ejecutan en el AIA. Este es un comentario. Tenemos otro comentario, igual un poco en la línea del anterior. Dice así: a lo que entiendo, el ICE está exento del SNIP, a excepción de los proyectos financiados. Por tanto, para incorporar los proyectos en el presupuesto no requieren estar en el banco, y que las metodologías actuales del Mideplan incorporan todos los tipos de proyectos. Por tanto, incorporar recursos en el presupuesto deben de estar en el banco, para lo cual requiere aplicar la metodología a proyectos de obra menor. Dice don Ronald Washman: es interesante esta metodología que aplica el ICE para que los proyectos en el banco de obra menor sea más expedito. Ahora sí, no sé, Xavier, si quisieras referirte a estos comentarios antes de leerte la participación de la compañera Catalina Villalobos, porque ciertamente tenemos una diferencia, pero la intención de este espacio es el aprendizaje, ¿no? Y abrir un poco más el horizonte y reflexionar sobre esas posibles oportunidades de mejora. Sí, bueno, de los comentarios, tal vez lo que yo puedo rescatar es que, vamos a ver, el grupo dice, como ustedes ven, es muy grande y pues en el contexto país también tiene que hacer proyectos grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos comprendiendo que si seguimos con una metodología rígida, no vamos a tener esa oportunidad de mercado. Entonces, el agilismo nosotros también lo queremos aplicar en un agilismo organizacional. Y eso lo que hace es que si ustedes vieron, nosotros separamos lo que son casos de negocio en un ambiente que es solamente para hacer eso, para que el ICE digamos, no se desgaste con recursos limitados en hacer cosas que no están probadas que se tienen que hacer. Entonces, eso es cambiar la mentalidad de las jefaturas para que también sean más ágiles. Entonces, esta metodología que les planteo realmente viene a agilizar muchos temas, ¿verdad? Los estudios son muy simples, si ustedes vieron. Pueden haber, imagínense un embudo con un montón, pongámosle 100 ideas. Si el ICE quiere hacer estudios de las 100 ideas, sí, no sé cuánta gente ocupará, cuántos recursos y cuánto tiempo le demorará. Entonces, ¿qué es lo que dice el ICE? Ok, no importa, no vamos a limitar las ideas, pero sí vamos a limitar a los recursos que vamos a estudiar los casos de negocio. Entonces, van a haber muy pocos casos de negocio en los cuales la gente se dedica porque es donde está el negocio, y las ideas, conforme vayan liberándose los casos de negocio,
vamos a ir metiendo más casos de negocio en ese filtro del embudo. Eso es agilidad, digamos, y eso es tal vez lo que yo rescato cuando los comentarios dicen que tal vez ven la metodología del grupo dice como muy simple o más práctica, ¿verdad? Gracias, Javier. Por acá la señora Catalina Villalobos nos indica un ejemplo de aplicación de las exclusiones en la selección de proyectos. Dice que no le quedó claro cómo Sí, mata la pregunta de la columna anterior, por ahí sí. en la... Claro, voy a darle un ejemplo muy simple. Como ustedes vieron, hay un montón de preguntas y les puedo dar ejemplos de todo, pero por un efecto de tiempo le voy a dar esta que es más simple. Hay una pregunta que dice que si el ICE va a desarrollar infraestructura nueva, entonces, llámese una carretera o llámese una planta geotérmica o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si hay una exclusión que dice que hubo un terremoto, ¿verdad? Como lo que nos ocurrió con Cinchona? Entonces, ¿qué es lo que dice la exclusión? Que si es un tema nacional de emergencia o una avería, usted no va a hacer todo un plan de proyecto para ir a atender esa avería o esa emergencia nacional, sino que usted literalmente tiene que ir a resolver. ¿Qué es resolver? Ir a levantar los postes que haya que levantar que se cayeron. Si la canalización donde va la fibra óptica le cayó un árbol y la reventó, pues vaya y resuelva esa canalización, vuelva a tirar la fibra óptica, temporalmente mande un equipo móvil que pueda generar el acceso para llamadas telefónicas. Entonces, a eso se refiere, que la exclusión están diseñadas también para que la gente no se vuelva tan rígida de que como la pregunta dice, haga un proyecto, entonces lo tengo que hacer. No, hay excepciones muy puntuales, no se crean tampoco que hay una lista enorme de excepciones, pero que nos permiten tomar decisiones en esos ambientes específicos controlados, ¿verdad? Eso se requiere básicamente con las exclusiones y luego podemos ver cada una de las preguntas y las exclusiones para que les quede más claro este ejemplo que les estoy planteando, ¿verdad? Gracias, Javier. Nos indica el señor Jorge Madrigal cómo se atienden las obras que eventualmente surjan de una emergencia, por ejemplo, una línea que sufre daños por deslizamiento durante un periodo lluvioso. Sí, bueno, eso es parte tal vez del ejemplo que les acabo de dar, ¿verdad? Cuando es una obra de este tipo de emergencia, pues no se mete al portafolio, no se sigue todo ese proceso de formulación y evaluación, sino que ya se sabe cómo atenderlo y se va por la parte operativa. No sé si recuerdan el flujo que yo les decía. Cuando algo no ingresa al portafolio, tiene que ser resuelto por el área operativa. Bueno, la respuesta es esa. No se va a meter al portafolio porque hay una exclusión que dice que es una emergencia, entonces lo va a tirar al área operativa y la área operativa ya sabe cómo ir a resolver ese deslave que se hizo en esa obra, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? A través de la matriz de selección. Gracias. Por acá tenemos otra en función a los proyectos nuevos. Hay un manejo de los tiempos para las diferentes gestiones y etapas diferente para este tipo de proyectos, los cuales requieren de una respuesta pronta. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de separar las fases, digamos, lo que nosotros llamamos fase de formulación y evaluación, lo que pues en mi plan se llama como preinversión. La sesión de irrupción, cuando deciden hacer un caso de negocio, plantea plazos. Los plazos deben cumplirse. Es una expectativa, ¿verdad? Sabemos que igual que en cualquier proyecto, usted tiene una expectativa de terminar en, no sé, en 6 meses y pueden haber imprevistos, pero el plazo sí se plantea. Entonces, cada negocio tiene un plazo para culminarse, precisamente porque va a haber un time to market que hay que cumplir o hay un plazo específico por ley que hay que definirle al gobierno algo. Entonces, cada fase tiene sus plazos, ¿verdad? Y esa es la gran ventaja también de separar, que los proyectos no inicien desde el caso de negocio o la factibilidad, sino que hasta que usted sepa que ese caso de negocio hay que hacerlo, en ese momento inicie un proyecto. ¿Por qué? Porque no vamos a poner a un director de proyecto a hacer un estudio de factibilidad. Para eso hay expertos también encargados de eso. De hecho, si ustedes vieron una de las filminas que la tuve que pasar muy rápida, hay un rol específico que se llama coordinador de formulación y hay otro que es el gestor de evaluación económico-financiera. Esas dos personas son los encargados de definir el caso de negocio en la fase de formulación y evaluación. Y cuando ya tenemos la aprobación, ponemos al director del proyecto o al dueño del producto.
¿Y por qué también? Además de que pues hay limitantes de directores de proyecto que también hay que optimizar. Eso también es para que el director de proyecto no sea juez y parte. El hecho de que las personas que participen a elaborar un estudio de factibilidad o un caso de negocio sean los mismos directores de proyecto, de alguna manera induce a ser juez y parte y podría haber un sesgo. Entonces también nosotros cuidamos y en la normativa sí lo ponemos por escrito en blanco y negro. Quien hizo el caso de negocio no puede ser director de proyecto y tampoco puede ser el coordinador de la evaluación posterior. Eso sería la parte. Gracias. El señor Alejandro Fernández nos indica con qué documento termina la fase de formulación y evaluación y con qué comienza la fase de proyecto a partir de cuándo el estudio se considera proyecto. Sí. El diseño en qué fase está. Claro, bueno, la fase de formulación y evaluación termina con la aprobación del caso de negocio. Ese sería el documento de fin de la fase de formulación y evaluación. Y el inicio del proyecto es con la autorización, el formulario de autorización. Ese sería el inicio. El diseño está metido en la fase de proyecto épico, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, en los estudios de factibilidad usted no hace un diseño, ¿verdad? Usted podría hacer un prediseño si gusta, ¿verdad? Para sacar algunos costos estimados. Pero el diseño final tiene que ser cuando usted planifica el proyecto, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? A la pregunta. Perfecto. Vamos a dejar para el final algunos comentarios que están por acá en línea y vamos a retomar la pregunta de la compañera Erika Campos. ¿La implementación del modelo API genera ampliación en los tiempos de ejecución de los proyectos o es un apoyo que se da a los ejecutores de proyectos? Bueno, la verdad no comprendo a qué se refiere con genera ampliación de tiempos. ¿Qué podría Ujú. entender con esa pregunta? Ok, tal vez si la persona que escribió esta pregunta puede reformularla y vamos a continuar con otra consulta por acá. Dice la misma compañera Erika Campos, dice ejemplo, el proyecto hidroeléctrico de Iquis, que duró 8 años en estudios y no se implementó. ¿Cómo hubiese funcionado la implementación de este modelo o metodología en este caso? Ok. Bueno, casualmente, eh, si se duró 8 años estudiando un potencial proyecto como X, quiere decir que el proyecto X nunca inició. Es decir, se quedó 8 años en la fase de formulación y evaluación. Es decir, el proyecto nunca inició. Esa es la gran ventaja de esta metodología. Que digamos, si usted dura una semana, 2 años, 8 años haciendo un estudio, no se está gastando, además, bueno, sí se está gastando dinero en hacer los estudios de suelo y ese tipo de cosas para este tipo de proyectos muy específicos que está mencionando Erika, ¿verdad? Que sí son, inclusive la prefactibilidad hay que generar inversión, pero imagínense que no se generó la inversión como si ya fuera un proyecto en implementación. En la implementación siempre se va a gastar más de lo que se gastó en la parte de preinversión, ¿verdad? Entonces la ventaja es esa, que es un estudio. Y de hecho, inclusive si nos vemos a las normas NIF, toda la inversión que se haga en un estudio y se concreta en un proyecto, se le carga al proyecto la inversión. Pero si no, pues obviamente va a quedar como un gasto, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros al separar las fases, procuramos también no mezclar este tipo de conceptos, ¿verdad? Si hubiera sido el proyecto que inicia con la factibilidad, pues sí, de plano va a ser todo un gasto para el proyecto, pero es incorrecto también interpretarlo de esa manera. Los estudios son para eso. Los estudios son para valorar si vale o no la pena continuar con un proyecto. Gracias, Javier. Por acá veo otro comentario o consulta de parte de la compañera Gretel Vanessa Mora. Dice, ¿cómo realizan la clasificación para el plan de gestión híbrida? Entiendo que la híbrida es la aplicación de la ágil y predictiva. ¿Cómo lo seleccionan? Sí, bueno, sí, no sé si lo notaron en la matriz de clasificación, bueno, se selecciona primero por el rango en el que caiga. Si el rango estaba entre 4 y 7, básicamente, automáticamente te va a decir que es híbrido. Pero recuerden que yo les decía que se agregaron unas preguntas para garantizarle al equipo que se sienta cómodo con ese híbrido. Puede ser que en esa pregunta el equipo diga, no, la verdad que yo sí quiero
hacerlo totalmente ágil. Hay una pregunta que lo que dice es reafirmar si realmente puede ser ágil y es, ¿tiene usted los productos claros? Si la respuesta es que sí, no puede ser ágil, porque el agilismo tiene mucha incertidumbre, o sea, tiene claridad exacta o absoluta de lo que el cliente quiere, es donde usted el agilismo lo podría interpretar que es válido. Pero si usted sabe lo que va a hacer, los entregables, y el cliente le dice hasta los criterios de aceptación, si utilizar un método ágil, pues lo puedes usar, pero digamos, perfectamente puedes utilizar un método predictivo. Hay un concepto que luego ustedes tal vez lo pueden investigar que se llama CUNEFIN. Se escribe CYNEFIN. CUNEFIN se escribe como Cinefin con Y, ¿verdad? Ahí te muestra cuatro conceptos. Es, si usted está en un cuadrante simple, en un cuadrante complejo, complicado o caótico. Normalmente el que es complicado y caótico es donde usted puede utilizar el agilismo. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Si usted está en un concepto, en un contexto simple o complejo, puedes utilizar métodos predictivos. Entonces, creo que ese concepto de cinefin podría ayudar mucho también a este tipo de preguntas, ¿verdad? Vamos acercándonos al cierre de esta participación, haciendo lectura de algunos comentarios. Igual, Xavier, si quisieras hacer réplica de alguno de ellos, solo me lo haces saber. Doña Marixa Conitrillo nos indica, bueno, que muy buena la presentación, excelente dominio del tema. Nos gustaría que se pueda completar, ¿verdad? La exposición. Entonces, Xavier, si hay apertura a una segunda parte fuera de este espacio, lo coordinamos y les estaríamos convocando a todos los participantes que nos acompañaron el día de ayer y hoy para que no se pierdan la segunda parte del tema de agilidad. Por otro lado, el señor Rafael Barbosa, bueno, se suma a las felicitaciones por la excelente exposición y indica sin duda agilizar y modernizar las instituciones, el uso de metodologías más ágiles y modelos de gestión que generen valor en cada una de las etapas y superar el centralismo estatal en empresas de servicios vitales. Ese es el comentario por parte de don Rafael. En cuanto a la consulta del señor Jorge Madrigal, todas las presentaciones van a ser facilitadas a las personas que nos acompañaron. Y por acá vamos cerrando con un comentario de Carla Vázquez que indica, esto último que explica Xavier de los roles es muy importante aclararlo en las organizaciones para el aval técnico institucional según las nuevas normas técnicas. Eh, Imagino que Carla en ese momento se estaba refiriendo a estos roles de los equipos ágiles, ¿verdad? Que son un tanto diferentes. No sé, Xavier, si quieres referirte a este punto, si no veo que nos dejaron más preguntas, entonces... Sí. Por ejemplo, no crean que aplicar el agilismo ha sido fácil. Todo lo nuevo siempre va a tener un aprendizaje. Algo de las cosas bonitas que tiene el agilismo es que permite equivocarse. De hecho, nosotros en el ICE, cuando empezamos a aplicar el agilismo, se hizo con un tema que se llama pioneros. Pioneros es, digamos, aplicar esta norma, esta metodología que les expliqué. Yo sé que fue muy rápido, ¿verdad? Lamentablemente por el tiempo, pero es poner en práctica en un pequeño pionero o una pequeña épica todo esto que está en blanco y negro. Y eso nos permitió aprender muchas cosas y mejorar mucho de lo que estaba en el blanco y negro, al punto en que hoy ya muchas personas que trabajan épicas, o sea, la parte ágil, ya lo hacen, digo yo, como respirar. Como cuando empezamos a aplicar la parte predictiva, la parte tradicional de proyectos, al principio, pues la gente tuvo que capacitarse, como todo normal. Entonces, lo que sí estamos también dejando muy en claro en la organización es que no todo puede ser ágil y no todo puede ser predictivo. Hay que tener ese balance. Y ese balance, lamentablemente, lo construimos, o más bien de manera positiva, construimos una herramienta como esa matriz de clasificación para que el balance fuera más fácil de interiorizar, que fuera más objetivo y dejar la subjetividad. No, mira, es que yo creo que esto es épica o esto es ágil. No, no es lo que usted cree. Es que el contexto te tiene que decir qué es lo que debe ser metodológicamente. Entonces, bueno, yo con todo gusto, de hecho,
en el grupo dice tenemos un programa de capacitación, le llamamos plan de vuelo. Este, tienen más o menos unos 10 cursos. Por ejemplo, les puedo decir que hay un curso que es Introducción al Agilismo, se llama Leading Safe. Ese curso, solo ese curso dura 16 horas y es de introducción a agilismo, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay otro tipo de cursos para enfocarse a la parte ágil, hay muchos cursos para la parte predictiva, hay muchos cursos para lo que es el manejo de portafolio, el manejo de programas, el manejo de trenes. Realmente el grupo ICE se ha preocupado y este año casualmente es un año en el que, como recién se está aprobando esta normativa, ustedes vieron que en el año 2021 o 2022 se aprobó la actualización al modelo API. Este año lo vamos a dedicar a capacitar al personal del grupo.